¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva temporada del programa Parlamento, ya saben, un análisis semanal de la actualidad de aquí en la Cámara Regional. Los diputados se enfrentan a unos meses en los que les queda mucho trabajo por delante. La cercanía de la cita electoral de mayo del próximo año ya deja momentos de mayor tensión dialéctica en las sesiones parlamentarias. Asuntos como la crisis económica mundial o la subida de precios que afectan al día a día de los canarios marcan buena parte de las discusiones. De hecho, las fórmulas para intentar que los ciudadanos noten lo menos posible el impacto de la crisis está en el centro del debate político nacional y también aquí en Canarias. Esta semana hemos visto cómo incluso destacados líderes socialistas se abren a una bajada de impuestos. Aquí en el Parlamento, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que es contrario a la medida, ha planteado, sin embargo, en el pleno de la semana un ajuste fiscal específico para las rentas medias y bajas para reducir ese impacto en la subida de precios a las familias que más lo necesitan. Y además se ha lanzado también en pleno un anuncio que ha tenido amplia repercusión. Todos los centros escolares de Canarias tendrán la figura del coordinador de convivencia, que es una figura que va a trabajar para atajar casos de acoso escolar, un fenómeno que preocupa y mucho al Gobierno, según dijo el propio presidente Ángel Víctor Torres. Y también el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una unidad de hospitalización para menores con problemas de salud mental. Lo ha hecho en el Materno Infantil de Gran Canaria. Se calcula que los trastornos mentales afectarán al 25% de la población a lo largo de su vida y Canarias, dice el Gobierno, quiere reforzar los recursos para afrontar esa realidad desde edades tempranas. Y la Ley de Políticas de Juventud de Canarias inicia su trámite parlamentario. El Ejecutivo destaca la alta participación ciudadana que ha tenido la elaboración de esa norma. También va a incluir una dotación económica para el Plan Canario de Juventud. Y esta semana se ha podido visitarse una exposición organizada por las Fuerzas Armadas en la Sala de Arte de la Cámara. Una muestra que refleja el trabajo que realizaron para ayudar a la población de la isla de La Palma durante la crisis volcánica. Luego la vemos con más detalle. Pues en la Cámara Regional se está desarrollando el último periodo de sesiones del año. Luego comienza un año, el 2023, marcado por la cita electoral de mayo. Y esto va a ser, por ejemplo, que el debate de la nacionalidad se celebre en febrero y que la Cámara se disuelva en marzo. Penúltimo periodo de sesiones antes de la convocatoria de elecciones del próximo año, con una reforma electoral aprobada y con retos como el presupuesto de la comunidad autónoma para 2023. Y será seguramente un periodo de sesiones intenso, como corresponde pues a una época ya casi preelectoral, pero sobre todo con grandes desafíos, con grandes retos por delante, digamos parlamentarios, pero también del tiempo que nos ha tocado vivir y sobre todo, y lo más importante que sucederá seguramente a lo largo de este periodo de sesiones, que será la tramitación del último presupuesto de esta presente legislatura. En tramitación y pendientes de salir adelante están también los proyectos de ley de renta de ciudadanía o de cambio climático y la proposición de ley para impulsar un sistema público de cultura en Canarias. La Cámara Regional espera estrenar nuevo edificio en los próximos meses para culminar un año de celebraciones por el 40 aniversario del nacimiento de la institución, que seguirá con actividades dedicadas a conmemorar estas 4 décadas de parlamentarismo. Pues ya ven, son meses cruciales en el Parlamento de Canarias. Hemos profundizado en estos asuntos precisamente con Gustavo Matos, presidente de la Cámara Regional. Gustavo Matos, bienvenido a las entrevistas del programa Parlamento. Bueno, bienvenidos ustedes a su casa, que es el Parlamento de Canarias. Efectivamente, un Parlamento además que está metido en una dinámica de trabajo muy intensa. Pues estamos empezando el mes de octubre, todo esto ha empezado desde septiembre con una intensa actividad política que no para, ¿no? Bueno, nos ha tocado una legislatura para la historia. Si nos llegan a decir en mayo del 19 a todo lo que nos íbamos a enfrentar, a todos los retos que íbamos a tener que hacer frente, pues probablemente no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Y claro, la actividad en el Parlamento de Canarias es reflejo de esa cantidad de vicisitudes que han ido jalonando estos 4 años de vida parlamentaria. Y por tanto hemos reiniciado el curso con toda intensidad porque la actualidad no da un respiro y cuando ya nos recuperábamos de la crisis del COVID-19, cuando ya los efectos de esa guerra que se está produciendo en el corazón de Europa traslada toda su fuerza al día a día de nuestras islas, pues nos hemos también hecho frente a un temporal hace muy pocos días, es decir, y todo eso condiciona la actividad parlamentaria, que es frenética, además a las puertas de
ya del final de la legislatura y de unas nuevas elecciones, ¿no? Efectivamente, y eso es importante porque ese hecho de que sea, pues, que estemos en el último periodo de sesiones del año y que esto marque también el arranque del año electoral, esto está haciendo por lo pronto que los que sigamos la información parlamentaria y los que trabajan dentro de este salón estén viviendo digamos que el nivel de los discursos va creciendo, ¿no? Vamos notando un poquito más de intensidad política. Bueno, forma parte de la normalidad democrática. A medida que se acerca la cita electoral, los partidos políticos, los grupos parlamentarios van intensificando también los discursos. Bueno, forma parte de la normalidad, no hay que verlo como algo, digamos, peyorativo, todo lo contrario, forma parte, como digo, de la normalidad de las cosas, pero sí que creo que debemos destacar que está siendo, y estamos a punto de finalizar, y lo comprobaremos en mayo del próximo año, una legislatura intensa también en la producción legislativa. Creo que hay que poner en valor al Parlamento de Canarias los 70 diputados que han hecho frente a esta legislatura, incrementando más de un 30% la actividad legislativa, la actividad parlamentaria, en un Parlamento vivo, en un Parlamento cercano a los problemas de la gente, a pesar de esos clichés que a veces se le cuelgan al Parlamento, es una institución que habla de cosas que no le interesan a la gente. Yo invito a que cualquiera siga a la televisión autonómica, por ejemplo, que hace un seguimiento de la actividad parlamentaria para que vean que aquí se debate a diario de las cosas que tienen que ver con el día a día de quienes vivimos en esta tierra. En ese sentido quiero ponerlo en valor en unos momentos tan difíciles que nos han tocado vivir, ¿no? En un momento, si le parece, señor Matos, entramos en esos momentos y en cuestiones concretas que se debaten, pero es verdad que este año, me refiero también al 2023, no va a ser cualquiera, tampoco lo que queda por delante lleva la dinámica habitual, es el último año y digamos que por lo pronto se van a disolver las cámaras en marzo. ¿Cómo va a ser el proceso de aquí hasta que se celebren las elecciones? Bueno, este periodo de sesiones que acabará en diciembre, pues con normalidad en teoría, y lo más importante que a los que nos vamos a enfrentar, además del día a día, que a saber qué nos depara, tenemos la tramitación de la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2023, la última ley de presupuestos de esta legislatura, de este gobierno, y por tanto, bueno, entiendo que es una ley, va a ser una ley seguro que va a tratar de marcar digamos, unas líneas claras, ¿no? Y se debatirá, como siempre se hace aquí, y siempre digo lo mismo, creo que lo más importante es que tengamos ley de presupuestos en un momento complicado, darle estabilidad al gasto público, que a los inversores, los sectores productivos, los trabajadores, las trabajadoras sepan, confíen de que Canarias tendrá sus cuentas aprobadas en tiempo y forma y que por tanto eso es una herramienta y un instrumento de estabilidad importante en un momento de inestabilidad. Así que la mejor noticia es que el 31 de diciembre el presupuesto para el año 2023 esté aprobado, ¿no? Es uno de los hitos, efectivamente, que se van a vivir en los próximos meses, la aprobación de los presupuestos, si todo va bien, como indica el presidente del Parlamento. Y es verdad que hay determinados problemas que ahora sí que están afectando, después de tanta crisis acumulada, ahora los ciudadanos están viviendo un momento complicado. Todo el día escuchamos hablar de inflación, de subida de precios, por las consecuencias que sean, pero las familias lo están pasando mal y esperan quizá escuchar sus problemas aquí, y ustedes insisten en que efectivamente el día a día de los ciudadanos se está abordando en la Cámara. Bueno, no me quiero salir del papel institucional que me corresponde como presidencia del Parlamento. Yo tengo que decir que las instituciones están respondiendo en tiempo y forma y en tiempo real. Siempre se achaca, sobre todo al Parlamento de Canarias, la lentitud en la tramitación de determinadas cosas, ¿no? Yo creo que en este momento no está siendo así. Creo que la actividad parlamentaria está yendo al ritmo de los acontecimientos. Estas legislaturas contamos además con la ventaja que no teníamos en otras legislaturas, que son los decretos ley, que le da la posibilidad al gobierno de legislar y regular, tomar decisiones muy rápido y que luego se pueden convertir en leyes en el Parlamento de Canarias. Y por tanto yo creo que bueno, eso se está produciendo, quiero decir, está habiendo una respuesta. Evidentemente a las familias el incremento de los precios en todas las materias, para una familia que va justa para llegar a final de mes, para sacar adelante a su familia, cualquier incremento en las cuentas familiares pues es un auténtico digamos sacrificio. Y bueno, yo creo que las administraciones y las instituciones, los gobiernos, tienen que saber responder ante esa situación y proteger a los más vulnerables, ¿no? Los que tienen más medios siempre tienen más posibilidades de capear el temporal. Yo creo que los esfuerzos tienen que hacerse en quienes peor lo pasan, en los más vulnerables de nuestra sociedad, al menos así lo veo, ¿no? Claro, y en medio de todo esto hay un debate que además ha sido el gran debate de esta semana y seguirá siendo lo visto, también aquí en la Cámara, bajar
o no bajar los impuestos, es el asunto del que más se habla estos días y que seguramente pues, va a provocar aquí no pocas discusiones, si no los ha hecho ya. Bueno, eso siempre es un debate tramposo, porque cuando uno habla de bajar impuestos, ¿a quién le puede parecer mal, a priori, ¿no? El problema es que los impuestos son muchos. Hay impuestos sobre la renta del trabajo, hay impuestos sobre quienes invierten en la bolsa, hay impuestos sobre el patrimonio, hay impuestos que regulan los alquileres. Entonces, quienes deciden o quienes proponen bajar impuestos tienen que explicar qué impuestos y a quiénes afectan. Y no afectan lo mismo una bajada generalizada de un impuesto a una persona que tiene una nómina de 1.000 euros que a quien tributa 1 millón de euros al año, ¿no? Y eso es donde hay que, la letra pequeña es la que tiene que ser, digamos, fruto del debate político. Y a mí me parece legítimo que quienes deciden, por ejemplo, eliminar el impuesto del patrimonio, pues lo hagan, ¿no? Pero eso tiene que explicarse, y a quién beneficia y cuánto cuesta. Porque, bueno, todos queremos disfrutar de los servicios públicos en el más alto nivel. En la pandemia vimos cómo era tan necesario que la sanidad pública funcionase, que la investigación pública en medicina y en salud funcionase, que funcionasen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que funcionen los colegios públicos, que estén bien atendidas las infraestructuras, y eso sale de los impuestos. Por tanto, hay que ese debate que está, pero hay que hacerlo, no todos los impuestos son iguales. Los impuestos indirectos, por ejemplo, nos gravan a todos por igual, con independencia de la renta de la que dispongamos. No es lo mismo un impuesto sobre la renta del trabajo que un impuesto sobre las rentas del capital. En fin, entonces, a mí que eso es un debate que me gusta, pero me gusta que los debates sean de verdad. No, yo creo que quienes proponen reducción de impuestos a las rentas más altas no lo dicen. Entonces hablan de una reducción de impuestos generalizada, para no explicar con la letra pequeña que es un debate legítimo. Yo eso no lo discuto, pero digamos que sea un debate al menos sincero y que se cuenten las repercusiones que tiene la reducción de un determinado impuesto, ¿no? Bueno, y eso forma parte del debate público, y creo que es bueno que se tenga ese debate, pero que se tenga de verdad, no que se disfrace, ¿no? Bajar los impuestos, si nos lo dicen, casi todos estamos de acuerdo en pagar menos, ¿no? Pero claro, cuando entramos en la letra pequeña es donde está el quid de la cuestión realmente de una reforma tributaria, ¿no? Estamos claro que este es uno de los asuntos de los que más se habla y se hablará, y sobre todo porque se está integrando dentro de los discursos electorales de la mayoría de los grupos políticos, en un sentido o en otro. Hay otro asunto que les preocupa aquí en el Parlamento de Canarias, sale siempre en cada uno de los plenos, tiene que ver con la situación migratoria, su gestión, la petición reiterada de que se ayude a Canarias para gestionar sobre todo la cuestión de los menores migrantes que están solos viviendo aquí, esa solidaridad que se ha reclamado. Ese asunto también sigue provocando discusión, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaría que no fuese un debate partidista, que no se utilice la migración como un debate de partidos en el peor sentido de la palabra. Ya hemos visto en Italia, por ejemplo, recientemente, cómo determinadas ideologías de ultraderecha, que son claramente fascistas, no hay que disfrazarlos, se han abierto paso y han llegado a las instituciones y están, en este caso, en el caso de Italia, por ejemplo, ganando elecciones en un retroceso de 50 años en el tiempo, a lomos de debates como ese, ¿no? Yo creo que es verdad que hay un problema migratorio, sobre todo para las personas que migran. El problema básico lo tienen quienes arriesgan su vida subiéndose a un cayuco y lanzándose al mar a intentar buscar una vida mejor, o huyendo de la guerra, o huyendo del hambre, o huyendo de tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que tiene que ser un debate, pero no debe ser un debate partidista, porque es muy peligroso en una época de crisis, en un contexto económico incierto, donde las familias tienen, digamos, incertidumbres, digamos, airear demasiado un debate desde el punto de vista partidista. Por supuesto, el gobierno y oposición tienen que hacer su trabajo, cada uno el suyo, en una cuestión como esa, pero yo como presidente del Parlamento lo que aspiro es que eso sea un debate, digamos, no partidista, ¿no? Luego hay otra cuestión que en primer momento evidentemente suscitó pues, la unidad de todos. Hablamos de la crisis que derivó del volcán de La Palma. Un año después, yo no sé si observa, ya no hay tanta
unanimidad. Ahora ya hay más críticas a determinadas gestiones, ahora empieza el momento de la discusión, pero le queda mucho por hacer al Gobierno, también al Parlamento y también al Gobierno que salga de las próximas elecciones, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Digamos, a medida que se va quedando atrás lo que es el fenómeno natural en sí mismo, viene la gestión de la situación post-erupción, y ahí es lógico que surjan, digamos, discrepancias. Yo de todas maneras me sigo quedando con la unidad de actuación, que fue un ejemplo de todas las administraciones durante lo que ha durado la erupción, y creo que además digamos, el esfuerzo que han hecho todas las administraciones, Administración del Estado, Administración Autonómica, Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos implicados en las ayudas públicas y en, digamos, soluciones públicas, no tiene precedentes. En Canarias ya hemos vivido otras catástrofes naturales, no de ese nivel, y, en fin, las ayudas quizás en aquellos momentos no se gestionaron a la velocidad a la que se han gestionado en esta ocasión por todas las administraciones, ¿no? Entonces, bueno, es normal que forma parte de la normalidad de las cosas que, bueno, a medida que se van, digamos, perfilando esas ayudas, pues haya cierto debate, ¿no? Yo creo que todavía es un debate correcto y que no detecto yo que las críticas que se están produciendo, que es lo lógico que se produzcan, estén siendo, digamos, desleales con la situación, ¿no? Creo que se están realizando en un tono y dentro de unos parámetros de normalidad democrática, ¿no? Además hay una comisión de estudio aquí en este Parlamento en el que han pasado desde expertos hasta representantes de asociaciones vecinales, hasta representantes políticos, toda la sociedad palmera está hablando aquí en el Parlamento, y se da la circunstancia que hay 4 comisiones de ese tipo trabajando por primera vez en el Parlamento. Está esta de La Palma, la de Migración, y ahora 2 nuevas de asuntos a priori, quizás un poco puede parecer, bueno, la de reto demográfico que tenemos por delante es crucial, y luego está la de impulsar la actividad física y el deporte, y son 2 asuntos que tienen mucho calado, ¿no? Hay que analizarlos con... Efectivamente, a lo mejor a priori puede parecer, bueno, pues que el asunto de La Palma, etcétera, pues, o que comisiones como la del deporte, por ejemplo, queda un poco desdibujada, ¿no? Momento del deporte, de la actividad física. En torno a asuntos que tienen tanto calado y tanto impacto. Pero bueno, tiene su relevancia, tiene su importancia. Yo destacaría el reto demográfico. A mí me parece el debate a tener en Canarias en estos momentos. Quienes me conocen saben que llevo mucho tiempo opinando sobre ese asunto, ¿no? Y que lo hagamos en el Parlamento con tranquilidad, escuchando a todo el mundo, sin, digamos, etiquetas, y que sea un debate de verdad, porque me parece un acierto, ¿no? Creo que esa es mi opinión. Dentro de del tiempo que nos deja la actualidad, que nos consume permanentemente, lo urgente siempre hay que atenderlo lo primero. Ese para mí es el debate más importante al que tiene que hacer frente Canarias, porque de ese debate depende todo lo demás. Es decir, se ha acercado demasiado tiempo, ¿no? Porque bueno, siempre hablamos de las yo consecuencias. para esto tengo siempre, quienes me conocen saben que tengo una frase: ¿cuántos queremos ser en Canarias? ¿Cuántos queremos ser? ¿2 millones, 2 millones y medio, 3 millones? 1.500.000, cómo queremos repartir esa población dentro del territorio. En Canarias se producen los 2 fenómenos: despoblación en islas no capitalinas y dentro de las grandes islas, despoblación de núcleos en las medianías, etcétera, y luego tenemos superpoblación muy concentrada en las capitales, especialmente las áreas metropolitanas de las 2 islas capitalinas. Entonces tenemos que afrontar todos los problemas, el de la despoblación y el de la superpoblación, en un territorio muy pequeño. En Canarias demográficamente no se puede seguir creciendo ilimitadamente, porque no tenemos recursos ni medios para, digamos, de algún modo, hacer frente al impacto sobre el territorio que tienen los crecimientos poblacionales en materia de residuos, en materia de gestión del agua, en materia de energía, etcétera. Y ese es un debate. ¿Cuántos queremos ser? ¿Cuántos y cómo repartimos cómo nos gustaría repartir esa población en el territorio? Y a partir de ahí tomar las decisiones, porque, y termino, pues como ves es un asunto que me interesa mucho. Yo creo que todo depende del modelo económico. El modelo económico es el que marca el nivel de población, y por tanto creo que ese debe ser el debate. Un modelo económico basado más en el talento, en las nuevas tecnologías, que consuma menos territorio, etcétera, será un modelo más respetuoso y que necesite menos crecimiento demográfico. Otro modelo económico más basado en otro tipo de actividades
evidentemente y inevitablemente va a traer consigo un aumento demográfico. Canarias, y termino, que tiene una dependencia importante en su modelo económico del sector turístico, crece permanentemente, demográficamente. Vemos los datos de hace unos años aquí y podemos comprobar cómo Canarias ha ido creciendo demográficamente al mismo tiempo que ha crecido el número de visitantes, que hemos alcanzado cifras récord antes del COVID. O sea, ese es el debate y me parece el debate más importante que vamos a tener que tener ahora, pero para dejarlo para las siguientes, dejárselo un poco, digamos, elaborado para las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, tenía alguna que otra pregunta por aquí, pues, señor Matos, pero se nos va acabando el tiempo y no me gustaría dejar de hablar de todos los actos que todavía quedan previstos para celebrar los 40 años del parlamentarismo en Canarias, que han venido además desarrollándose durante todos estos meses, con un momento importante que será un símbolo, que será la inauguración del nuevo edificio del Parlamento, y todo esto va a tener lugar además en los próximos meses, lo que queda de año, ¿no? Bueno, eso espero. Bueno. Que se cumplan los plazos, yo creo que sí, y efectivamente el Parlamento de Canarias, quienes lo conocen, saben que es un parlamento pequeño, que ha ido creciendo a medida que las necesidades han ido aumentando y que el Parlamento adquirió un edificio cercano hace muchas décadas y que tenía cerrado y prácticamente abandonado, y bueno, durante esta legislatura hemos decidido, digamos, acometer su remodelación y quedará para el futuro, y espero que efectivamente lo podamos inaugurar antes de final de año o principios del siguiente. Y nos quedan todavía actos, ¿no? Y sobre todo nos queda, digamos, actividades que sigan poniendo en valor pues estos 40 años de autogobierno, que han sido los mejores 40 años para nuestra historia reciente, donde el autogobierno ha contribuido a crear una Canarias, digamos, donde los parámetros de desarrollo social, económico, cultural, evidentemente son innegablemente mejores, sin olvidar que existen todavía retos por delante estructurales que tenemos que afrontar. Tenemos una pobreza crónica que hay que afrontar, tenemos retos, como hablábamos antes, demográficos, energéticos, de modelo económico, pero bueno, yo creo que ciertamente el autogobierno nos va a dar las herramientas para, si sabemos hacerlo bien, para también resolver esos desafíos, ¿no? Bueno, pues Gustavo Matos, en este periodo extraordinario volveremos a hablar dentro del programa Parlamento, y hay que recordar que además el debate de la nacionalidad en esta ocasión se adelantará a febrero, así que probablemente será la próxima cita aquí dentro del programa Parlamento. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Vamos ya con una de las noticias de la semana en la Cámara. La Ley de Política de Juventud de Canarias, que ya ha iniciado su trámite parlamentario. El objetivo prioritario, garantizar su financiación presupuestaria, porque esto va a permitir desarrollar políticas sociales y de empleo entre la población joven del archipiélago. El Ejecutivo destaca la alta participación de los ciudadanos en la elaboración de esta norma, que también va a incluir una dotación económica para el Plan Canario de Juventud. Emprender políticas sociales en la comunidad autónoma, sobre todo haciendo especial hincapié en el plan de garantía juvenil para generar trabajo joven. Que no se hagan políticas que tienen que ver con la juventud, sean de vivienda, de movilidad, de medio ambiente, de igualdad, de lo que sea, sin las jóvenes, sin su palabra, sin su protagonismo. Más actualidad de una semana en la que ha habido pleno, de nuevo con cruce de reproches entre Gobierno y oposición. En la sesión de control al Gobierno se ha vuelto a discutir sobre las ayudas a La Palma, entre otros asuntos. Además, el Gobierno lanzó algunos anuncios. Las cuentas del Estado para 2023 garantizan un 75% de financiación para Canarias, aplaude el presidente. ¿Qué se ha hecho desde su presidencia y desde el ámbito del Gobierno? El Plan Integral de Empleo para Canarias, que creo que estoy en disposición de anunciar que va a haber buenas noticias. Ahí tenemos una consolidación de 42 millones de euros. En el Pleno se han vuelto a evidenciar las diferencias con el Grupo Popular en la gestión migratoria. Que su gobierno, en manos del Partido Popular y Mariano Rajoy, desmanteló todas las infraestructuras en Canarias. A hacinar a los inmigrantes en centros que no son dignos para su recepción. Por lo tanto, deje de hacer política usted con el resto, señor presidente. Está haciendo el mismo discurso que la ultraderecha, se está equivocando. Y más reproches del Grupo Nacionalista por la gestión de ayudas a La Palma. Numerosas visitas de ministros y presidentes y pocas acciones. La respuesta que han dado las administraciones implicadas ha sido la más rápida y ágil posible. Construyan, que es lo que estamos haciendo nosotros, no saquemos tajada del dolor de los palmeros. Y frente al aumento de incidentes por acoso escolar, el presidente ha anunciado que se creará una nueva figura.
AMPE Canarias registraba 130 incidentes de acoso escolar durante el curso 2020-2021 frente a los 102 que tenía el curso anterior. Para el curso 22-23 cada centro tendrá una persona que será coordinador o coordinadora para la convivencia y el bienestar del alumnado. Implantación, por fin, insisto, de la educación pública 0-3 años. 3.000 docentes más que no se retiraron. Este Gobierno ha querido que se mantengan porque queremos bajar las ratios. Y con la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, ahora la pregunta es: ¿cómo lo van a aterrizar y qué propuestas tienen ustedes para Canarias al respecto? Llevada al Parlamento con participación ciudadana, que se pueda mejorar por los grupos parlamentarios y algo de lo que se sienta orgullosa la mayoría social de este país. Pues ya han visto que siguen las discrepancias en torno a la gestión migratoria sin que haya variación en las posiciones. Mientras la oposición critica la gestión deficiente del Gobierno de Canarias, los responsables del Gobierno garantizan que se han hecho avances. Los acuerdos con Marruecos firmados por Pedro Sánchez, las reuniones sobre delimitación de aguas y la presión migratoria son temas recurrentes que de nuevo se volvieron a escuchar en el pleno de esta semana. Yo tampoco sé nada, sinceramente lo digo así porque estoy investigándolo, de si se ha reunido más en la comisión negociadora para la inmigración. Lo que sí sabemos es que hemos sufrido un aumento del 25,8% de inmigración a lo largo de este año, cifras de la Comisión Española de Derechos al Refugiado. Sí se han producido avances. La percepción que tienen las fuerzas de seguridad es que se han producido más interceptaciones y que hay menos salidas desde la costa marroquí y desde la costa sahariana controlada por el reino marroquí. Siguen viniendo personas de Senegal, de Gambia, de Mauritania, que también están siendo controladas. Pero tenemos la percepción de que están actuando con más intensidad los gobiernos de esos países y eso es positivo. Y sobre economía se ha hablado largo y tendido en el pleno de esta semana. Los diputados abordaron la elaboración de los presupuestos del año que viene y además el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anunció que el Gobierno trabaja en un ajuste fiscal, así lo denominó, para las rentas medias y bajas, para reducir el impacto de la subida de precios sobre ellas. Con los precios subiendo hasta un histórico 9,5% en Canarias respecto al año pasado, el Gobierno plantea unos presupuestos de 10.000 millones para 2023, 900 millones más que en el ejercicio en curso. Se va a invertir en el sostenimiento y mejora de los servicios públicos esenciales, que se va a seguir invirtiendo en una apuesta firme por la sostenibilidad, que se va a invertir en el apoyo a los sectores económicos. Es necesario mantener el IGIC donde lo tenemos. Nosotros nos costó la bajada de medio punto del IGIC unos 40 millones de euros anuales que se detrayeron de políticas para servicios públicos. Estos presupuestos, al igual que los dos anteriores, se han incrementado considerablemente sin incrementar la deuda y sin incrementar los impuestos. Nosotros abogamos por una sociedad más justa, más solidaria, que priorice soluciones a los problemas de la ciudadanía y que no beneficie injustamente a los que más tienen. La oposición señala la falta de ejecución presupuestaria y acusa de pasividad al Gobierno ante la subida de precios. Este Gobierno sí puede tomar medidas, sí puede hacer medidas paliativas para ayudar a las familias, a los autónomos y a las pymes, y no lo están haciendo. Están ustedes bloqueados en la pasividad y en la inacción. Ustedes no están aprovechando todos los recursos y además vamos cada vez peor. El Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar el año pasado 670 millones de euros. La IRES le recomienda a la Comunidad Autónoma de Canarias que aplique los excesos de financiación existentes al cierre del 2021, así como el superávit generado en dicho año pendiente de aplicar. El Gobierno destaca la cifra de 1.300 millones de ayudas directas concedidas y avanza sus prioridades. Vamos a ayudar a los sectores vulnerables, lo estamos haciendo con los ganaderos y hay que intensificarlo. Y vamos a seguir bajando de forma selectiva y quirúrgica, como ya hemos hecho, los impuestos a las rentas medias y bajas. Según el Ejecutivo, el incremento de los ingresos durante el presente ejercicio se va a destinar a cubrir el aumento de un 20% del coste de los servicios públicos esenciales en la comunidad autónoma. La posible bajada de impuestos acapara los titulares. Casi a diario el Gobierno deja entrever algún cambio que se produciría en las próximas semanas, pero del que todavía no tenemos noticias concretas. Con un conjunto de propuestas, pero que yo no les puedo explicar porque todavía lo estamos elaborando y decidiendo. ¿Cuándo toca? Pues seguramente antes del 30 de octubre
tengamos la propuesta elaborada. El presidente no se aventura a adelantar ninguna medida concreta, pero sí a quiénes irían dirigidas. Lo razonable es que conozcamos qué propuesta va a ser el Gobierno central para el conjunto de los españoles y también los canarios y complementarla por las comunidades autónomas. En Canarias lo vamos a complementar pensando siempre en las rentas bajas y en las rentas medias. El Ejecutivo sigue sin compartir las rebajas fiscales emprendidas por Andalucía o Madrid e irá de la mano del Estado. Justa, progresiva y, por supuesto, cargando sobre quienes más ganan, porque son los que tienen que aportar más para mantener un estado del bienestar que debe ser justo. Consolidación del bienestar, del sistema del bienestar social en nuestro país es fundamental. Y para ello necesitamos una política fiscal progresiva para alcanzar la máxima justicia social. La Comunidad Valenciana ya ha anunciado una rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 60.000 euros anuales y aumentará un 10% todas las deducciones autonómicas. Otro de los asuntos destacados de la semana en el Pleno, la sanidad. Se ha hablado sobre la nueva unidad para los menores con problemas graves de salud mental en el materno-infantil de Gran Canaria. El materno-infantil dispone de una nueva unidad de hospitalización para la salud mental en menores de 18 años. Cuenta con varias áreas y 14 camas. Trastornos de conducta alimentaria grave, estamos hablando de conducta suicida, estamos hablando de niños que se autolesionan. Para el Partido Popular, esta unidad nace al precio de retirar 20 camas, algo que Sanidad desmiente. Lo que ha ocurrido es que a los adolescentes que estaban en habitaciones de 2 en 2 se le ha metido en habitaciones de 4. Hemos reorganizado las camas pediátricas. No hemos quitado camas. Por su parte, la unidad de hospitalización del Universitario de Canarias en Tenerife se pondrá en marcha entre finales de este año y principios del próximo. Cumplan con lo prometido, cumplan con lo comprometido, antes de prometer más. Qué lástima que Coalición Canaria se haya dado cuenta ahora de la urgencia y de la necesidad de atender la salud mental. El Ejecutivo también destacó que ya han entrado en funcionamiento 3 unidades de atención temprana de 0 a 6 años y que el próximo año ascenderán a 11. Una atención que, como ha dicho el consejero, está prevista que se pueda recibir en todas las islas. Debería ser, por tanto, señor consejero, que todas las islas contaran ante esta situación con unidades. Tenemos que tener en todos los hospitales canarios un servicio de urgencia 24 horas con psiquiatra. Agradecemos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Canarias y su consejería en este sentido, pero entendemos que hay que reforzar más. Por otro lado, la Cámara respaldó que el Ejecutivo active un plan psicológico destinado a la juventud del archipiélago. Y esta semana se ha aprobado también el informe de la Audiencia de Cuentas relativo a la fiscalización en materia de personal de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales del ejercicio de 2019. El presidente de la Audiencia de Cuentas dice que de 39 alegaciones se han aceptado 21. O bien estamos hablando de incumplimientos y hay que ir a medidas más fuertes, o hay también un posible desconocimiento y por eso se habla de alguna manera de traducir el idioma presupuestario a algo que puedan comprender gestores directamente ya de lo público. Y vamos a cerrar el programa con una exposición que se despide del Parlamento. Cientos de personas han pasado por la Sala de Arte de la Cámara para ver una muestra organizada por las Fuerzas Armadas. Recoge todo el trabajo que realizaron durante los primeros meses de la crisis volcánica en la isla de La Palma. Dieron lo mejor de sí con sacrificio y abnegación. En estas fotos nadie posa. Todo ocurrió de la forma captada por las instantáneas que en la muestra, sin distinción del color del uniforme, homenajean a los equipos de emergencia y honran al pueblo palmero, ejemplo de resistencia y solidaridad durante los 3 meses de erupción volcánica. Las imágenes que van a ver aquí no tienen la potencia de las imágenes que conservarán en su memoria cada uno de los intervinientes, que todos los intervinientes podrían escribir un libro con multitud de heroicidades. Fue el trabajo visible de un millar de caras que se hicieron cercanas y familiares para los palmeros, con otras muchas detrás. Fue un trabajo en equipo. Ser rápido y ser primero, pero nunca llegues solo, porque nada puede sustituir al trabajo en equipo. Operación Cumbre Vieja es una exposición itinerante compuesta por 11 columnas de fotografías que se completan con un vídeo de presentación. Pues con esta exposición nos vamos a despedir. Hasta aquí el repaso a la crónica del Parlamento. Ya saben, les esperamos el próximo domingo. Que tengan muy buena semana. Adiós.